Historia en tiempos de Yeshua, Judea, Samaria y Galilea. Este es un recorrido por la historia del reino de Judea, desde finales del siglo II antes de la era común y terminando en las primeras décadas del siglo I después de la era común. Los macabeos constituyeron un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV Epífanes. Los macabeos fundaron la dinastía real asmonea. Los asmoneos fueron los sucesores directos de los macabeos y lograron establecer un poderoso reino en lo que hoy es Israel y Palestina. A lo largo del primer milenio, antes de la era común, los judíos fueron conquistados por los asirios, luego por los babilonios, después por los persas con Ciro II el Grande, y más tarde, a finales del siglo IV antes de la era común, formaron parte del imperio de Alejandro Magno. Aquí lo vemos en el mapa, de color verde, todo el imperio de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro, los judíos cayeron en manos de los generales herederos que se repartieron el imperio alejandrino. El reino de Judea quedó en manos de Antígono, aquí lo vemos en color verde. Desde mediados del siglo I antes de la era común, aparece una tribu de jinetes provenientes de las estepas de Asia, los partos. El rey de Partia, Mitríades I, expandió el imperio de los partos al conquistar Media y Mesopotamia a los seleucidas. Aquí vemos el área que tomó el general Seleuco, uno de los herederos de Alejandro Magno. Los partos conquistaron casi en su totalidad al imperio seleucida. Este imperio parto, si lo comparamos con el mapa actual, se asentaba en lo que hoy es Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Irán, Irak y Siria. Esta enorme parte del continente fue conquistada por los partos. Y el imperio seleucida quedó reducido a una pequeña extensión en lo que hoy es Siria. Con la caída del imperio seleucida, los judíos aprovecharon el momento para recuperar una independencia que sería temporal y fundar su propia dinastía real, los asmoneos, quienes construyeron su reino en torno al valle del Mar Muerto. La caída del imperio seleucida con la llegada de los partos y luego la llegada del imperio romano que iba extendiendo sus dominios generó confusión y consecuencias imprevistas. La piratería en el Mediterráneo oriental fue un gran problema, ya que en los pueblos de las costas del Mediterráneo había comerciantes marítimos, y también fue un problema para la República Romana. Por este motivo, en el año 67 antes de la era común, Roma envía a su mejor general de entonces, Pompeyo el Grande, con la misión de erradicar la piratería en el Mediterráneo. Pompeyo tuvo poderes extraordinarios y controló todas las costas del Mediterráneo. Después de 3 años ya había exterminado a los piratas y había convertido en vasallos a los reinos ubicados en la actual península turca. Esto es Pontos, Galacia, Capadocia, Cilicia. También había conquistado lo que quedaba del imperio seleucida y lo convirtió en la provincia romana de Siria. Entonces, el reino de los asmoneos, Judea, se ubicó fronterizo con el territorio romano. En el año 64 antes de la era común, cuando Pompeyo llega a Judea en su combate contra la piratería, se encuentra con el problema que enfrentaba el territorio de Judea. Una guerra civil entre Hircano II, uno de los hermanos de la dinastía de los macabeos, Aristóbulo II, otro hermano de la dinastía de los macabeos. Entre los dos se disputaban el trono asmoneo, y además enfrentados con los fariseos, un grupo religioso de la sociedad judía. Aquí hacemos un paréntesis para revisar la dinastía de los asmoneos. Empezamos con Matatías, quien fue líder de una revuelta en el 167 antes de la era común. Fueron sus hijos Juan, Simón Macabeo, Judas Macabeo, Eleazar y Jonatán Macabeo.
De ellos, Simón Macabeo ejerció como sumo sacerdote y etnarca de Judea entre el 141 y el 135 antes de la era común. Tuvo 3 hijos, Matatías, Judas y Juan Hircano I. Simón Macabeo fue asesinado, y sus hijos Matatías y Judas también. Ellos fueron lanzados desde una torre. Juan Hircano I sobrevivió, nunca se proclamó rey y gobernó a través de una corte, designándose sumo sacerdote y etnarca de Judea, del 135 al 104 antes de la era común. Él tuvo 4 hijos: Aristóbulo I, Alejandro Janeo, Antígono y Absalón. Antes de morir, Juan Hircano I deja el poder a su esposa e hijos, pero Aristóbulo I, siendo el primogénito, se apresuró a tomar el trono, y luego encarceló a su madre y sus hermanos Alejandro y Absalón. A su hermano Antígono le tenía mucho aprecio, no lo encarceló, pero más adelante sí ordenó su muerte. Su madre, encarcelada, murió de hambre. Aristóbulo I se casó con Salomé Alejandra, de la dinastía Asmonea. Apenas reinó un año y murió. Cuando muere, deja como regente a su esposa Salomé. Ella ordena sacar de la cárcel a sus cuñados y puso a Alejandro Janeo en el trono. Salomé y Alejandro se casaron y tuvieron 2 hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Alejandro Janeo fue sumo sacerdote y rey de Judea entre el 103 y el 76 antes de la era común. Hay historiadores que dicen que antes de morir Alejandro Janeo le dejó el trono a su primogénito Hircano II. Hay otros historiadores que dicen que dejó a Salomé en la regencia del trono. Ella gobernó durante 9 años porque era muy querida por el pueblo. Durante su reinado, su hijo Hircano II ejerció como sumo sacerdote. Salomé Alejandra muere y no dejó el poder a ninguno de sus hijos. Por esto empieza una lucha entre ellos por el trono. Y en medio de este conflicto entre ellos y con los fariseos es cuando llega Pompeyo a Judea en el 64 antes de la era común. Hircano II tuvo una hija llamada Alejandra. Aristóbulo II tuvo 2 hijos, Alejandro y Antígono Matatías. Estos 2 primos, Alejandra y Alejandro, se casaron y tuvieron 2 hijos, Aristóbulo III y Mariana I. Más adelante, Mariana I se convertiría en una de las esposas de Herodes el Grande, y con esta unión empezaría la dinastía herodiana. Se presentan ante Pompeyo las 3 partes implicadas en esa guerra civil. Primero, Hircano II, luego Aristóbulo II. Los 2 son hermanos, descendientes de los macabeos que se disputaban el trono asmoneo. Y por último, un representante de los fariseos, que aspiraban a que Pompeyo los ayude a librarse de estos hermanos y de la dinastía asmonea. Pompeyo, un general romano recién llegado a estas tierras, los recibe y les mandó a los 3 a que fijaran una tregua hasta reunir información para decidir qué hacer. Pero Aristóbulo II, quien no era consciente de la enorme diferencia militar entre romanos y judíos, se atrevió a rebelarse contra Pompeyo, declarándole la guerra. Pompeyo entró con sus legiones en territorio de los asmoneos, mientras que Aristóbulo II se atrincheró en la ciudad de Jerusalén, dentro del templo. Ese era el segundo templo de Jerusalén y era el lugar físicamente más alto de la ciudad. Ahí se resguardó Aristóbulo II con sus seguidores, para resistir. Pompeyo entró en Jerusalén y sus legiones asediaron a la ciudad, y al final Aristóbulo no resistió el ataque y tuvo que rendirse a los romanos. Pompeyo apresó a Aristóbulo II y a sus hijos, Alejandro de Judea y Antígono Matatías, y los envió a Roma. Hay historiadores que nos dan cuenta de que Alejandro de Judea, el hijo de Aristóbulo II, logró escapar de la cárcel en Roma, regresó a Judea y protagonizó una revuelta para derrocar a su tío Hircano II, pero fue derrotado. Aristóbulo II también logró escapar de la cárcel, siempre intervino en conflictos y guerras, incluso llegó hasta Egipto para combatir, pero con la idea de derrocar a su hermano Hircano II. Aristóbulo II murió envenenado en la provincia de Siria.
Pompeyo entró en Jerusalén, entró al templo de Jerusalén para apresar a Aristóbulo II y a sus hijos, y luego también entró al Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado para los judíos. Se dice que solo entró a ver con sus propios ojos lo que se ocultaba a la vista de todos y que solo podía ver el sumo sacerdote unos días al año. Con esa acción, el edificio quedó profanado. A pesar de que Pompeyo mandó a limpiar y componer lo que se había destruido del templo por causa de la guerra, demostrando respeto por las creencias, a pesar de eso, el edificio quedó profanado. Este comportamiento de limpieza y arreglo de daños demuestra, más que respeto, que él ya tenía planes para el reino de los asmoneos desde que entró a Jerusalén. Él quiso convertir a Judea en parte del territorio romano, pero se da cuenta de la complejidad de los problemas que pueden presentar los judíos y desiste. En el año 63, antes de la era común, Pompeyo tomó las siguientes decisiones. Convirtió a Judea en territorio vasallo y dependiente de Roma. La monarquía asmonea quedó abolida. Puso de nuevo en el cargo de sumo sacerdote a Hircano II, quien además permanece no como rey, sino como etnarca, un gobernador de un reino vasallo que no es un rey. Y por último, parte del territorio de Judea pasó a la provincia romana de Siria. Pompeyo regresó a Roma para celebrar el triunfo de su conquista, esta anexión de nuevos territorios vasallos, no solo Judea, sino también los de la península turca. Pero no imaginaba que esta conquista se convertiría en una pesadilla para Roma durante los 200 años siguientes. Cuando amplió la provincia romana de Siria, cuando convirtió en vasallos a estos reinos, Pompeyo también creó la frontera romana con los partos. Esta línea de color nos muestra la frontera con los partos, cuyos dominios se extendían desde el valle del Indo hasta la cuenca alta del Tigris y del Éufrates. El imperio de los partos, además de poderoso, era muy peligroso. Los arqueros partos eran muy temidos debido a su puntería casi exacta mientras iban en pleno galope. En el año 60 antes de la era común, en Roma, Pompeyo, líder militar y magistrado de alto rango, junto con Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, y Cayo Julio César, político y militar romano, fundaron el primer triunvirato romano. Los tres dirigieron la política en el Imperio Romano del 60 al 53 antes de la era común. Cayo Julio César partió a conquistar las Galias. Pompeyo se quedó en Roma. Y Marco Licinio Craso fue a Oriente, a los territorios de Judea y Siria, a tratar de resolver el problema dejado por Pompeyo al conquistar esas regiones y colocar la frontera de Roma frente a los partos. En el año 53, antes de la era común, Marco Licinio Craso se enfrenta a los partos para tratar de anular la nueva amenaza contra Roma. Este enfrentamiento ocurrió en la batalla de Carras, en territorio de los partos. Craso fue vencido y sus legiones fueron arrasadas. En esta batalla murieron Craso y uno de sus hijos. Luego de muertos les cortaron la cabeza y se las presentaron al comandante general del ejército de los partos. El imperio parto fue un adversario terrible. Al final de esta batalla quedaron desprotegidas la provincia de Siria y el reino vasallo de Judea, que dependían casi totalmente de la República Romana. Y además, con la muerte de Craso, quedaron solos Pompeyo y Julio César en el triunvirato. Ellos, más tarde, en el 49 antes de la era común, se declararon la guerra entre sí. Estalló la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Cayo Julio César cruzó el Rubicón, un río italiano de poca profundidad, persiguiendo a Pompeyo hasta Grecia. Allá se enfrentaron en la batalla de Farsalia, y César resultó vencedor. Pompeyo huyó a Egipto para refugiarse con el faraón Ptolomeo XIII. Ptolomeo XIII Teos Filópator fue faraón de la dinastía tolemaica de Egipto, hijo de Ptolomeo XII. Gobernó Egipto desde el año 51 al 47 antes de la era común.
Cuando apenas contaba con 10 años de edad y tras morir su padre, heredó el trono de Egipto junto con su hermana, la célebre Cleopatra VII, quien tenía 18 años. Los dos fueron corregentes del trono y se casaron. Debido a la edad de Ptolomeo, se le nombró un regente, un eunuco de nombre Potino, pero Cleopatra aspiró a ocupar el trono en solitario, con la ayuda de su primer ministro. En el año 48 antes de la era común, Potino intentó deponer a Cleopatra, estallando la guerra entre ambos hermanos. Fue en medio de esta situación que Pompeyo llegó a Egipto, derrotado por Cayo Julio César. Potino, el tutor de Ptolomeo XIII, para congraciarse con Julio César y obtener su apoyo en la guerra contra Cleopatra VII, ordenó asesinar y luego decapitar a Pompeyo. Julio César llegó a Egipto y fue recibido con la cabeza de Pompeyo en una bandeja como regalo, pero este gesto no le agradó a Julio César y mandó ejecutar a Potino. En este momento, Cleopatra VII se presenta ante Julio César y éste decide apoyar las pretensiones de Cleopatra de ocupar el trono de Egipto. Julio César intervino en este conflicto familiar y político. Trató de resolver la guerra entre los hermanos, ofreciendo a Ptolomeo XIII la isla de Chipre, a cambio del trono de Egipto para su hermana. Ante esto, Ptolomeo se alzó en armas, y César organizó un ejército de 20.000 hombres para sitiar la ciudad de Alejandría. En uno de los enfrentamientos navales, recordemos que Alejandría es una ciudad costera, el fuego de las naves se extendió a la ciudad, incendiándose gran parte de la biblioteca de Alejandría. Era el año 47 antes de la era común, y tras una serie de batallas, Julio César superó a Ptolomeo XIII en la batalla del Nilo. Ptolomeo trató de escapar, cayó al río Nilo y murió ahogado. Tenía solo 15 años de edad. Cayo Julio César pasó a tener el control total de Egipto y reinstauró en el trono a Cleopatra VII, que se convirtió en cogobernante con otro de sus hermanos, Ptolomeo XIV Teos Filópator II, de 10 años de edad. Los egiptólogos han teorizado sobre las motivaciones de la monarquía egipcia para recurrir a la endogamia como forma de heredar el trono. La endogamia es la práctica de contraer matrimonio entre personas de ascendencia común. La más conocida es la denominada teoría de la princesa heredera, según la cual la legitimidad para reinar era proporcionada por la línea femenina de la realeza, ya que las mujeres heredaban el poder de legitimar al futuro faraón en el trono a través de su matrimonio. El ideal era que el legítimo heredero del faraón y su hermana o hermanastra contrajeran matrimonio, para que de esta unión nacieran hijos con la sangre más pura posible, y que estos hijos varones continúen la dinastía. También se producía la unión entre el faraón y sus hijas. En Alejandría, durante la batalla del Nilo, aparecieron dos personajes que fueron en ayuda de Julio César. Hircano II, junto con Antípatro el Idumeo, un general al servicio de Hircano. Recordemos que Hircano fue puesto por Pompeyo, y Pompeyo ya había muerto. Hircano se apresuró a acudir con Antípatro y con tropas judías hasta Alejandría para ayudar a Julio César, porque temía que éste revocara su nombramiento y le entregara Judea a otra persona. Luego de la muerte de Ptolomeo XIII, Julio César, a modo de agradecimiento, confirmó a Hircano en su puesto de sumo sacerdote, y también nombró a Antípatro como gobernador de Judea y con el derecho de recaudar impuestos. El historiador Flavio Josefo, en su libro La guerra de los judíos, nos explica que la familia de Antípatro era de origen idumea. Idumeo era el nombre que los griegos y romanos usaron para referirse a Edom. Esta familia se convirtió al judaísmo durante las conversiones forzadas impuestas por Juan Hircano a los idumeos. Esto a finales del siglo II, antes de la era común. Sin embargo, muchos judíos resentían a esta influyente familia por su ascendencia edomita. Antípatro era judío porque su padre Antipas se había convertido a la religión hebrea, es decir, era judío de una generación. A pesar de ser un extranjero, se las ingenió para llegar a jefe del ejército de Judea, al mando del sumo sacerdote.
Antípatro se casó con una princesa nabatea, una mujer de nobleza árabe de nombre Cipros. Tuvieron varios hijos, entre ellos Fasael y Herodes. Es en este momento, cuando Julio César irrumpe en la política de Judea, que entra también en la política el personaje más decisivo de la historia de Judea, Herodes I el Grande. Herodes, hijo menor de Antípatro, tenía apenas 15 años cuando su padre fue designado gobernador. Muy inteligente, capaz y ambicioso, hablaba varios idiomas, dominaba las culturas hebrea, griega y romana. Conocía de varios temas, arquitectura, literatura, filosofía, etc. Y llegó a convencer a Julio César de que le encomendara, con 15 años de edad, el control de la región de Galilea, y a órdenes de su padre Antípatro. Su hermano, Fasael, fue designado gobernador de Jerusalén. Herodes comenzó muy pronto a destacar y a llamar la atención de sus contemporáneos. La política siguió su curso. Julio César, luego de poner en el trono de Egipto a Cleopatra, de confirmar a Erecano en su puesto, de colocar a Antípatro y sus hijos como gobernadores, luego de todo esto, él siguió luchando en una guerra civil contra los hijos de Pompeyo. En el 44 antes de la era común, después de ganar la guerra civil contra los hijos de Pompeyo, Julio César regresó a Roma para preparar la que debía ser la campaña militar más grande emprendida hasta el momento por la República Romana, la guerra a los partos. Para luchar contra ellos, Julio César decidió realizar una sesión especial con el Senado romano, para ordenar todo antes de partir a Oriente. Cuando entraba a esa sesión, fue asesinado por un grupo de conspiradores que le asestaron 23 puñaladas. Su muerte iba a desatar una serie de acontecimientos que cambiarían la historia de Judea. Cayo Julio César no tuvo herederos directos. Dejó un testamento en donde nombraba como hijo adoptivo y heredero universal a su sobrino nieto Octavio. Este heredó su nombre, su patrimonio y la lealtad de sus legiones. Nació bajo el nombre de Cayo Octavio. El Senado romano le concedió usar el título de Augusto, entonces se llamó Cayo Julio César Augusto, o también Emperador César Augusto. A causa de los varios nombres que ostentó, es común llamarlo Octavio al referirse a los sucesos acontecidos del 63 al 44 antes de la era común. Se lo llama Augusto después del 27 antes de la era común y también es conocido simplemente como Octaviano. En el año 44 antes de la era común, a la muerte de Julio César, además de su heredero legal, Octaviano, aparecen dos personajes: Marco Antonio, su heredero moral, y Marco Emilio Lépido, un nuevo personaje. Los tres formaron el segundo triunvirato para gobernar la República Romana. Lépido partió a África para hacerse cargo de esos territorios. Octaviano se quedó en Roma, controlando el triunvirato. Y Marco Antonio, que acababa de casarse con Octavia la Menor, la hermana de Octaviano, partió al Mediterráneo Oriental para enfrentarse a los partos. A finales del año 40 antes de la era común, Marco Antonio quiso completar la misión que había llevado a la muerte a Craso y a Julio César, la guerra contra los partos. Marco Antonio llegó a Siria para preparar el combate y mientras se halla en los preparativos, conoce a Cleopatra, quien ya había tenido un hijo con Julio César, a quien nombraron Cesarión. Cleopatra se convirtió en amante de Marco Antonio, a quien le dio más hijos, unos mellizos llamados Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y un tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. Como Marco Antonio se dedicó a su nueva familia, la guerra contra los partos se iba posponiendo. Viendo que los romanos no atacaban a la tierra de Partia, fueron los partos quienes empezaron la guerra, atacando al punto más débil del territorio romano en Oriente Próximo, el territorio de Judea. En el año 41 antes de la era común, Antígono Matatías, sobrino de Hircano II y descendiente de los gobernantes del reino de los Asmoneos, quiso volver a colocar a un macabeo en el trono de Judea.
Con esa idea se alió con los partos para atacar Judea. Los partos irrumpieron en Jerusalén, enarbolando la bandera de Antígono, con el pretexto de volver a crear el reino de Judea. Antígono le cortó las orejas a su tío Hircano II para que no pudiera ejercer como sumo sacerdote y el cargo le fuera entregado a él. Antígono también asesinó a Fasael, hermano de Herodes y gobernador de Jerusalén de entonces. Herodes logró escapar de Galilea con toda su corte, su esposa Macabea Mariamne, su hermana Salomé, su madre, sus concubinas. A todas las mujeres las dejó en Masada, cerca del Mar Muerto. Y él fue a Alejandría para pedir ayuda a Marco Antonio, mientras los partos se apoderaban del estado vasallo de Judea. Marco Antonio se da cuenta de la gravedad de la situación y junto con Herodes partieron a Roma. En el año 40 antes de la era común, a pesar de que eran los partos quienes controlaban Judea y que la región estaba en manos de Antígono Matatías, proclamado como rey de Judea, a pesar de todo, Marco Antonio y Octaviano nombraron a Herodes como rey de Judea, aliado y vasallo de Roma. Herodes ya era rey, pero le faltaba el reino. A comienzos de la década de los 30, Marco Antonio por fin se puso en marcha. Prestó tropas romanas a Herodes, que desembarcaron en el puerto de Tolemaida, más conocido como Puerto de Acre, en los dominios de la provincia romana de Siria. Desde allí, y a partir del año 38 antes de la era común, lentamente Herodes fue recuperando el territorio de Judea. Expulsó a Antígono, el último rey de los macabeos, e instauró la dinastía de los descendientes de Herodes. Con la ayuda de las tropas romanas y después de recuperar los territorios de Judea a los partos, Herodes se convierte en Herodes I el Grande, rey de Judea. Después de haber ganado el reino, lo primero que hizo Herodes fue reforzar el territorio con varias fortalezas, entre ellas la Roca de Masada, la más impresionante de las fortalezas judías. También la fortaleza de Maqueronte, que fue originalmente construida por Alejandro Janeo, luego fue destruida por un general de Pompeyo, pero Herodes la reconstruyó como puesto militar para defender sus territorios al este del Jordán. En este sitio, Juan el Bautista sería hecho prisionero. Al sur de Belén todavía se puede contemplar la enorme colina del Herodión, una colina artificial creada por Herodes en un territorio que originalmente era llano. En lo alto hizo construir una enorme estructura piramidal que debía servir como mausoleo para el propio Herodes y sus hijos. Más tarde, Herodes, agradecido con Marco Antonio que lo puso en el trono, mandó a construir una fortaleza en el centro de Jerusalén, para poder garantizar el control sobre la ciudad. Herodes hizo levantar una enorme construcción cúbica, rodeada de 4 grandes torres, y la nombró en honor de quien lo favoreció, la fortaleza Antonia. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra hizo que él se alejara de su esposa Octaviana, la hermana de Octaviano, y sembró discordia entre Marco Antonio, el protector de Herodes, y Octaviano, por lo que estalló una nueva guerra civil entre ambos. Para Octaviano, el comportamiento de Marco Antonio, tanto privada como política y militarmente, era intolerable. Octaviano forzó a las sacerdotisas del templo de Vesta en Roma a entregar el testamento de Marco Antonio, quien aún estaba vivo, y lo hizo leer en el Senado romano. El testamento cedía territorios romanos a los hijos de Antonio. Contenía instrucciones para la construcción de un gran mausoleo en Alejandría para Marco Antonio y Cleopatra, entre otras estipulaciones que Octaviano consideró que amenazaban la grandeza de Roma. Pero la peor ofensa de Marco Antonio era la declaración que Cesarión era el verdadero heredero de Julio César y no Octaviano. El Senado romano revocó el consulado de Marco Antonio y declaró la guerra a Cleopatra VII. En el año 31 antes de la era común, en la batalla de Accio, las fuerzas de Octaviano, bajo el mando del general Marco Vipsanio Agripa,
derrotaron a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Las dispersaron y persiguieron a los sobrevivientes hasta el siguiente año, cuando, después de perder la ciudad de Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Octaviano hizo ahorcar a Cesarión, el hijo de Julio César, declarando que 2 Césares son demasiados, y ejecutó al hijo mayor de Marco Antonio, llamado Marco Antonio Antilo, cuya madre fue Fulvia, la tercera esposa de Marco Antonio. Lo asesinó por considerarlo una amenaza para Roma. Pero su intención era que ninguno de los herederos, ni de Julio César ni de Marco Antonio, lleguen a gobernar el imperio. Herodes, que acababa de construir su mayor obra, la Torre Antonia, también le acababa de poner a esa obra el nombre de quien había perdido la guerra civil y ya había muerto. Cuando muere Marco Antonio, Augusto se convirtió en la figura política más poderosa en Roma y en la mayoría de sus provincias. Augusto hizo varios cambios legales, aprobando una serie de leyes para resolver problemas de la República de forma eficaz y para que la República sobreviviera. En el año 19 antes de la era común, le fue otorgado el Imperium Maius, poder supremo, sobre cada provincia del Imperio Romano, y César Augusto gobernó supremamente. Él fue el primer emperador de Roma. La situación de Herodes era muy complicada. Otros miembros de la aristocracia judía se apresuraron a acudir a Augusto pidiéndole retirar del trono a Herodes y que se lo concediera a ellos, porque sin duda Herodes era partidario de Marco Antonio. Herodes acudió a la isla de Rodas. Allá estaba Augusto reorganizando los dominios de Roma en Oriente. Cuando Herodes llegó frente a Augusto, el nuevo emperador romano, se quitó la diadema real, la lanzó a los pies de Augusto y se arrodilló a besarle las rodillas, diciéndole que no importaba el pasado, que él seguía leal a Roma sin importar quién gobierne la república. Herodes se ganó la amistad de Julio César, luego la amistad de Marco Antonio y luego también de Augusto y de su lugarteniente Agripa. Herodes se las ingenió para llegar a convertirse en el mejor amigo de Augusto, por lo que Herodes no solo fue confirmado en su cargo de rey de Judea, vasallo de Roma, sino que se le entregaron nuevas tierras, en lo que hoy es Siria, Líbano y Jordania, acrecentando sus dominios territoriales. Llegó a ser dueño de las 2/3 partes de Judea, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de entonces. Cuando Herodes se sintió seguro en el trono, planificó alcanzar su mayor objetivo, el plan más grande y ambicioso que tenía: reconstruir el templo de Jerusalén, profanado por Pompeyo en el año 64 antes de la era común. A partir del año 23 antes de la era común, Herodes mandó instruir como canteros y arquitectos a más de 1 millar de sacerdotes, mandó talar bosques enteros de cedros del Líbano, mandó extraer toneladas de roca de las canteras de Jerusalén. Todo esto para construir el tercer templo de Jerusalén, el templo más grande y magnífico que había tenido nunca la ciudad de Jerusalén. La construcción del tercer templo le llevó los últimos años de vida de Herodes. Una terrible enfermedad le sobrevino. Le salieron pústulas, sus extremidades comenzaron a gangrenarse, sufría de picores y apenas podía moverse. Fue tratado por sus médicos con baños en el Mar Muerto, con curas de reposo, pero para finales del siglo I antes de la era común, Herodes I el Grande solo había empeorado. Por esta época vino al mundo Yeshua en Betlehem. Se sabe que Herodes murió en el año 4 antes de la era común, y el censo romano se realizó en el año 6 antes de la era común. Herodes tuvo 10 esposas, 12 hijos varones, incontables bastardos y concubinas. Debido a la compleja relación con sus familias y las múltiples sospechas de conspiración en contra de su vida, hizo ejecutar al abuelo de una esposa, a una suegra, a un cuñado, a 2 de sus yernos, a un tío, a una de sus mujeres y a 3 de sus hijos, Aristóbulo, Alejandro y a su primogénito Antípatro. A este último, Roma lo eliminó 5 días antes de la muerte de Herodes. Hay historiadores que dicen que Herodes dejó dividido el reino, y otros historiadores dicen que Augusto dividió el reino entre 3 de sus hijos varones que le sobrevivieron. Arquelao fue nombrado etnarca de Judea, Samaria e Idumea.
Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea. Filipo II fue nombrado tetrarca de Batanea y Auranítide. Pero mientras Herodes Antipas y Filipo se las ingeniaron como reyes vasallos que eran para mantener una buena relación con Roma, Arquelao resultó un gobernante incompetente, completamente incapaz para una zona tan turbulenta como era Judea. Con el tiempo, los romanos habían destituido a Arquelao, le habían apartado del trono de Judea y convirtieron este territorio en provincia romana. Así que, a partir del año 6 de la Era Común, tenemos una provincia romana, Judea, un territorio gobernado por Herodes Antipas, vasallo de Roma, Galilea y Perea, y otro territorio gobernado por Filipo. Entonces, el famoso censo que hicieron los romanos fue hecho después de remover al incompetente de Arquelao y de convertir a Judea en provincia romana para ver cuánta gente vivía allí, porque aquello acababa de convertirse en parte integrante del Imperio Romano. A partir de este momento, los acontecimientos se precipitan. En el año 14 de la Era Común muere el emperador Augusto. Otra vez cambia de dueño el Imperio Romano, y los destinos de los reyes vasallos están en el aire. Le sucede su hijastro Tiberio. Herodes Antipas, el gobernante de la zona de Galilea y de Perea, se apresuró a fundar una ciudad a la que llamó Tiberíades o Tiberias, a orillas del mar de Galilea, en honor del nuevo emperador Tiberio. Además, cambió el nombre de su capital y la llamó Libia, en honor de la mujer de Augusto y de la madre de Tiberio. Después de esas manifestaciones de lealtad, el emperador Tiberio confirmó a Herodes Antipas en su puesto de rey vasallo del Imperio Romano. Llegamos entonces a la década de los 20 de la Era Común. Herodes Antipas, que estaba casado con una princesa judía, repudia a su mujer y comienza a vivir en régimen de concubinato con su propia sobrina Herodías. La convivencia incestuosa del rey de Galilea con su propia sobrina se convierte en un escándalo, denunciado una y otra vez por Juan el Bautista, que vive en la zona de Galilea, territorio que pertenece a Herodes Antipas. A finales de la década de los 20, el rey Herodes manda hacer prisionero a Juan el Bautista y lo encarcela en la fortaleza de Maqueronte. Un día, durante un banquete en la corte de Antipas, al que asiste su amante y sobrina Herodías, la hija de esta, Salomé, realiza una danza tan seductora ante los ojos del rey que éste le dice: «Pídeme lo que quieras». Y como todos sabemos, Salomé reclamó la cabeza de Juan el Bautista. En algún momento a finales de la década de los 20, Juan el Bautista fue decapitado. Luego de la ejecución de Juan el Bautista, comienza el periodo de la llamada vida pública de Yeshua, que empieza con una estancia en el desierto, y para este tiempo Herodes Antipas ya había comenzado a perseguir a Yeshua. Posiblemente entre el año 29 y el 36 de la Era Común, durante la Pascua judía, cuando todos los judíos tenían que acudir a Jerusalén, y eso suponía una ciudad de unos 70.000 habitantes que se veía desbordada por cientos de miles de personas provenientes de todos los rincones que acudían a la celebración y a purificarse en el templo construido por Herodes, allí, en algún momento, se reunieron todos los personajes. Allí acudió Herodes Antipas, quien no podía dejar de participar. Acudió el sumo sacerdote de entonces de la República Romana de Judea, Caifás, que sabemos fue sumo sacerdote entre el 18 y el 36 de la Era Común. Acudió naturalmente Poncio Pilatos, quien era el nuevo gobernador de la República Romana de Judea. El gobernador no residía en Jerusalén, pero para la Pascua judía se veía en la obligación de asistir. Y finalmente, como sabemos, acudió Yeshua. A partir del momento en que Yeshua entra en Jerusalén, la tensión en la ciudad no deja de crecer. Sabemos que a Herodes Antipas, al igual que al sumo sacerdote Caifás, les preocupaba el mensaje de Yeshua, y ya lo habían identificado como seguidor de Juan el Bautista, razón por la cual Herodes había mandado perseguir a Yeshua y a sus colaboradores. Y tanto Herodes como Caifás presionaban a Poncio Pilatos para detener a Yeshua y acabar con su prédica. El gobernador Pilatos se enfrentó a una ciudad desbordada por la afluencia de gente, llena de los balidos de los miles de corderos que iban a ser sacrificados, con el ambiente enrarecido por el olor del incienso que se quemaba por kilos en aquella época, y en un momento de extrema tensión, en donde él, como la máxima autoridad civil,
era quien tenía que tomar la decisión. Entre atender a las demandas de Herodes, a las demandas de Caifás, a las de los seguidores de Yeshua, todo recayó sobre sus hombros. Y la decisión que este hombre tomó terminó por cambiar la historia de la humanidad. Muchas gracias.